¿Quién tiene preguntas antes de comenzar? ¿No? Ok. Este libro se llama Mujer de la Palabra y obviamente el enfoque es estar centradas, que nuestras vidas estén centradas en esa palabra que Dios nos ha dado, esa palabra hermosa que nos transforma, que nos ha cambiado. Por eso estamos aquí. Entonces hoy, para comenzar el estudio, vamos a ver algo de las escrituras. Las otras semanas va a ser más el material del libro, pero hoy vamos a leer algo del Antiguo Testamento. Entonces, me encantaría, si ustedes tienen sus Biblias o Biblia en tu celular, que estén leyendo conmigo, que estamos leyéndolo juntas. Vamos a estar leyendo en el libro de Esdras. Esdras se encuentra en el Antiguo Testamento. Después de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ahí está Esdras. Entonces vamos a estar leyendo en capítulo 7 de Esdras y comenzando en versículo 7. Y Esdras 7, 7. Y capítulo... Yo tengo una versión que es, no es 1960, Reina Valera, eso, 95. Ok. Entonces, Esdras 7:7, sí. Y antes de leerlo, quiero contar un poco de la historia de lo que está pasando aquí. Entonces, Esdras era un escriba, era un levita, y Esdras era ancestro de Aarón, del sacerdote de Aarón, y el pueblo de Judá vivía antes en Jerusalén, pero ellos se desviaban del Señor, eran infieles, y buscaban ídolos, y Dios trajo juicio sobre el pueblo. Entonces vino el reino de Babilonia y tomó el control de la ciudad, y de muchos murieron y otros se fueron como exiliados para Babilonia. Entonces pasó un total de 70 años antes de que al final pudieran regresar a Jerusalén y comenzar a restablecer, edificar el templo de nuevo. 70 años. Entonces, una de las personas claves de ese tiempo de regresar a Jerusalén era Esdras. Esdras era un líder de un grupo de judíos, un líder del grupo que iban de regreso a Jerusalén. Estuvieron exiliados y iban de regreso a Jerusalén con el propósito de edificar el templo y también una reformación espiritual. Es lo que en eso trabajaron. Entonces, sabiendo que esto es lo que está pasando en este momento, Dios estaba haciendo una obra por medio de ellos. Y vamos a comenzar leyendo en versículo 7, dice: en el 7º año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, aquí quiero que vemos en versículo 9, en la última parte del versículo 9, dice una frase muy hermosa. Dice: la buena mano de Dios estaba con él.
él tenía la bendición de Dios, tenía la presencia de Dios. Habían otros escribas, otros sacerdotes, otros levitas, pero la mano de Dios estaba con él. ¿Y por qué entonces? ¿Qué era diferente acerca de él que la mano de Dios estuviera con él? Y si estamos leyendo en versículo 10, dice, la buena mano, pues en 9 dice, la buena mano de Dios estaba con él. ¿Por qué? Que ya nos va a explicar por qué. Porque Esdras, en versículo 10, había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová. Él había preparado su corazón. Y es la idea de preparar su corazón, es disponer su corazón. Entonces, él estaba lleno de fe buscando a Dios. Había hecho una decisión en su corazón. Yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesto, dijo él. Yo quiero seguir mi Dios. Y eso lo hizo diferente. Dios miró esa decisión en su corazón. Y si alguien puede leer en voz fuerte, yo no sé cómo va a funcionar eso con la grabación, pero Segundo de Crónicas 16:9, si lo pueden leer, por favor. O yo lo puedo leer también, si sea mejor. Ok. Ajá, déjeme. Yo lo tengo aquí también. Segundo, vamos a ir todas. Segundo de Crónicas 16:9. Creo que por la grabación yo lo leo, lo siento, que eso es nuevo para mí. Ok, 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para él. Habla acerca de un corazón que está puesto en él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y escudriña, mira nuestros corazones. Y él estaba diciendo, sí, estoy dispuesto, Señor. Y por eso estaba la bendición de Dios con él. Y me imagino también, leyendo después de eso, también él había preparado su corazón, y más adelante en versículo 10 dice que había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, y el estudiar, me imagino que significaba no solamente esa disposición de corazón, pero estaba enfocado en el estudio. Entonces tenía la buena mano de Dios con él, había preparado su corazón para estudiar la ley. Eso era su enfoque, de estudiar las escrituras. Y él me imagino que pasaba tiempo saturado en las escrituras, estudiándolos, conociéndolos. Y ahora Esdras estaba convencido porque por medio de las escrituras había esperanza para el pueblo y vida para él mismo y para los demás. Estaba convencido de que en esta escritura iba a encontrar vida, restauración para el pueblo, y cuanto más para nosotras también, que tener con ese corazón dispuesto y esos ojos de fe, confiando que la palabra nos puede transformar, nos puede cambiar, y es lo que hace. Y es una pregunta también para reflexionar: ¿cuánto estoy en mi vida propia valorando la palabra? ¿Cuánto estoy dispuesta? ¿Cuánto tiempo dedico? ¿Tengo en mi horario un tiempo para estar a solas con Dios? Y después de solo verla, estaba dispuesto su corazón, estaba enfocado en el Señor, estaba estudiando. En versículo 10 también dice, Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, no solo estudiarlo, pero también para cumplirla. Estudiaba con un propósito de obedecer, de hacer lo que decía la ley, de ponerla en práctica.
En Mateo 7:24, Jesús habla acerca de poner la palabra en práctica. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, si ponemos esas palabras en práctica, estamos edificando nuestras vidas sobre una roca estable y firme. Es un desafío de preguntarnos, ¿estoy cumpliendo con la palabra del Señor? ¿Estoy haciendo lo que leo, lo que aprendo, lo estoy poniendo en práctica? Y en el Antiguo Testamento tenían ciertas reglas con las cuales cumplir, pero en el Nuevo Testamento Jesús enseña que mucho más, como hemos visto en Mateo, el estudio de Mateo en el Sermón del Monte, pide aún más allá de algo de una santidad de corazón, una humildad, un servicio, y que en el Antiguo Testamento era más externo y no podían cumplir. Y ahora está una exigencia interna porque tenemos ahora el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotras. Y por ese Espíritu Santo podemos vivir una vida de santidad, tenemos la vida de Cristo. Y entonces, no se trata solo de saber la palabra, de cantar la palabra, de conversarlo entre nosotras, pero realmente de vivirlo de corazón implica una santidad. Esdras estaba edificando un templo físico, pero nosotros somos un templo de Dios, un templo espiritual, y deseamos verdadera santidad desde adentro hacia afuera. Y viendo la última parte, vimos que la buena mano de Dios estaba con él porque había preparado su corazón, porque estudiaba la ley, porque cumplía lo que él leía, y también dice, no solamente eso, pero lo hacía para enseñar en Israel sus estatutos. Todo eso lo hacía con el propósito no solamente para vivirlo él mismo, recibirlo y vivirlo, pero también de enseñarlo a los demás. Y cada uno de nosotras tenemos a alguien en la vida para enseñar, que sean nuestras hijas, que sean nuestros nietos, que sean vecinos, pero tenemos a alguien en la vida con lo cual podemos influenciar. Y Esdras era también el enseñar, él era el primer intérprete en la Biblia. En Nehemías 8:8 dice que él se paraba delante de la gente y hablaba la ley de Dios por horas y horas, y estaban todos reunidos. Y dice en Nehemías 8:8, dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No solamente leían, pero dice que ponían el sentido para que entendiesen. Entonces, nosotros, como que tenemos esa Biblia, esa palabra, la meta es que podamos interpretarla correctamente y poder enseñarla bien como es. Entonces es un desafío para nosotras, y por eso el libro, porque habla acerca de un método de estudiar la Biblia y así poder interpretarla, saber qué significa y cómo ponemos en práctica la Biblia. Y son cosas que a veces no sabemos porque no hemos aprendido, y ese libro nos enseña, y realmente no es difícil, es un método nada más, y poner el método en la práctica y llegamos a ser intérpretes también como Esdras. Él estudiaba, explicaba al pueblo, y la palabra comenzó a traer bendición al pueblo. Y
guiaba el pueblo, edificaba el pueblo, construyeron el templo y caminaban en los caminos del Señor. Entonces, este libro nos va a dar herramientas básicas. Es el libro de Mujer de Dios, se trata de eso. Y nos ayuda, nos capacita y sé que va a ser de mucha bendición para cada una que está aquí. Y les animo a estar presente en las más reuniones que puedan porque es un método para no perder un paso y es realmente sacar provecho de las preguntas que hay, de hacer la tarea, no porque estamos exigiendo, pero es para nuestro bien como maestras. Si no hacen su tarea, avanzan más los que hacen su tarea. Entonces, que aprendamos de Esdras. Es un ejemplo de un hombre de Dios consagrado, dedicado a la palabra y con amor al pueblo y trajo mucho cambio y edificación. Y pensando en nuestra iglesia, pensando en tantas mujeres que están aquí, tantas personas con las cuales tenemos contacto, es parte del plan de Dios para nosotras. Entonces vamos a orar y después formar grupitos pequeños y contestar las preguntas. Las preguntas son preguntas acerca de, seamos honestas en las preguntas, quitamos las caretas, es la palabra, ¿verdad? Y seamos honestas unas con otras, queremos verdadera comunión y ser como somos. Hay unas preguntas que tal vez dices, no quiero contestar eso, pero tratemos de ser así. Antes de entrar en los grupos pequeños, oremos para que Dios